Buenos días, Dios me los bendiga. Gracias y paz. Gracias por este tiempo, un día más que el Señor nos ha dado. Y queremos en esta mañana especialmente compartirles una palabra que Dios ha puesto y que nos tiene que fortalecer. Es una palabra de fortaleza, es una palabra de renovación de todo nuestro ser espiritual, alma y cuerpo. Amén. Así que antes de comenzar, primeramente vamos a darle gracias a Dios, vamos a tener un tiempo de adoración y entramos a lo que Dios tiene para nosotros hoy. El tema que voy a compartir en esta mañana es que somos indestructibles. Amén. Somos indestructibles, tenlo presente, y que esta palabra que va a venir ahora de parte de Dios te va a confirmar esa nueva naturaleza que tenemos, esa nueva naturaleza en Cristo Jesús. Nos hace indestructibles. Aleluya. Amado Dios y Padre, te damos gracias en el bendito nombre de Jesucristo por este nuevo día de vida, Señor, que tú nos das, este día de victoria, este día, Señor, de manifestación de tu gloria sobre toda la tierra, la creación. Eres tú el Dios eterno y todopoderoso, invencible, indestructible, y conforme el Padre, los hijos. Padre, tú nos confirmas en esta hora nuestra condición de vida ahora que tenemos. Por tu Espíritu que está en nosotros y por la victoria de Jesús, podemos decir, Señor, que somos indestructibles, que tú nos has dado la capacidad y nos has dado todo el equipamiento necesario para que así sea, Señor, para que podamos disfrutar y vivir de victoria en victoria, hasta aquel día, Señor, en que estemos eternamente en tu reino y alabando y adorando tu santo nombre y gozándonos por toda la eternidad. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Cada vida, Señor, que está ahora, cada uno de tus hijos, Dios, que están uniéndose en este tiempo y a esta hora a compartir con nosotros esta palabra bendita que tú has puesto hoy en nuestros corazones, y así también salga, Señor, por nuestra boca. Que esta boca sea tu boca, Señor, hablando, y que cumpla el propósito para el cual, Señor, tú envías esa palabra poderosa, y vuelva a ti, Señor, cumpliendo el propósito para el cual la pusiste. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos cada vida de todos los que están escuchando y los que se van a ir añadiendo. Bendecimos, Señor, la vida de tu iglesia, porque la iglesia, Señor, que tú estás edificando por tu Espíritu Santo, que tú estás levantando, tú estás renovando, restaurando, es esa iglesia indestructible, Señor, esa vida de tus hijos que realmente te aman y reconocen, Señor, esa identidad que tienen, que por la sangre de Jesús hemos sido lavados, salvados y librados del pecado y la condenación y la muerte eterna, y que para eternidad hemos sido creados ahora en una vida nueva. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Bendecimos tu santo nombre y damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Y queremos, Dios, en esta hora, antes de entrar en la palabra, levantar una adoración a ti, porque tú mereces todo, Señor. Digno eres tú y no hay otro fuera de ti. Por siempre la gloria y la honra y la alabanza para nuestro Padre y Señor, por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Voz de victoria, un corazón en mil pedazos, tu gracia vino a encontrar. Y tú, Dios de lo imposible, el cielo se detiene. Sí, Señor. Para contemplar tu poder. Dios del imposible eres tú. Quedo sin palabras. Aleluya. Acércame a tu corazón.
Es por la fe, puedo saber, estás aquí, eterno Rey, que en su majestad encuentra en mí debilidad. Y tú conoces lo imposible, los cielos se detienen para contemplar tu poder. Y yo quiero sin palabras, callos de tu trono, acércame a tu corazón. Y tú conoces lo imposible, los cielos se detienen para contemplar tu poder. Y yo quiero sin palabras, Aleluya. callos de tu trono, Sí, Señor. acércame a tu corazón. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En la tormenta luz, en las tinieblas calma la marea. Eres Jesús más, de tu presencia es lo que anhelo, nada se compara. Eres Jesús, la tormenta luz, en las tinieblas calma la marea. Eres Jesús más, de tu presencia es lo que anhelo, nada se compara. Eres Jesús, Sí, Jesús. Aleluya. Aleluya. Oh, sí, Señor. Sobre los restos Aleluya. de mis fracasos, Sí, Señor. Tú nos das voz de victoria. nos levantas, Dios. Nos das nuevas fuerzas. Tú nos haces indestructibles, Señor. Es tu poder, es tu fuerza que se desatan, Señor, en tu iglesia, en tus hijos. En este tiempo, Señor, en estos tiempos finales, es donde el mayor poder viene para tu iglesia, Señor. El poder del cielo se desata. Oh, Rabashata, Rabasuya, Rabasaya. Aleluya. Aleluya. Ahí donde está, declara, soy indestructible. Soy indestructible. Soy indestructible. Oh, Rabashata, Rabasaya era. Oh. Oh, sí. Eres Dios de lo imposible, Señor. Lo que es imposible para nosotros, tú lo haces posible, Padre. Cuando vemos las tormentas que se levantan, cuando vemos que los gigantes se ponen delante, Señor, es donde tú te presentas. El Dios de lo imposible viene a destruir las obras del enemigo contra sus hijos. Y esa es nuestra confianza, nuestra seguridad. Así, aleluya. Es el tiempo, Señor. Es tan fuerte sobre mí. Sí, Señor. Recibe ahora, iglesia. Recibe. Mis manos Levanta tus manos a Él y recibe la fuerza, el poder, la gloria de tu Padre, que te hace indestructible. Oh, Rashata, la vasalla. Aleluya. Tus fuerzas comienzan a renovarse. La fuerza del Todopoderoso comienza a fluir en todo tu ser. Aleluya. Mis manos levantan
estaré. Oh, y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Recibe, 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 recibe. Recibe lo que nuestro Padre está trayendo. Está derramando en ese lugar ahí donde tú estás. La gloria de Dios está descendiendo. El Espíritu de Dios está moviéndose. En el nombre de Jesús, recibe ahí, recibe. La gloria de Dios desciende sobre tu vida ahora, te fortalece, renueva tus fuerzas. Toda debilidad sale en el nombre de Jesús y la fuerza del Espíritu de Dios viene. Aleluya, la fuerza de Dios Todopoderoso y comienza a ser sanada todas las heridas, todo aquello que le debido pudo llegar a tocar, pasa ahora en el nombre de Jesús. Todo es sanado en el nombre de Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Toda debilidad se va, toda confusión, toda duda, toda incredulidad sale en el nombre de Jesús. Porque la gloria de Dios es la revelación del cielo, es la revelación y la presencia de nuestro Padre en el nombre de Jesús. Y comienza a ser sano, sana en el nombre de Jesús. Esas heridas en tu alma, en tu corazón, en tu cuerpo comienzan a salir ahora en el nombre de Jesús. Y son remitidas a la guía de Jesús por la cual Él venció también en la cruz del Calvario, para que seamos sanos en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Tu gloria está aquí. Tu gloria está derramándose, Señor, donde tus hijos levantan manos santas. Aleluya. Donde tus hijos proclaman a Jesús como el Señor de sus vidas. Donde declaran y proclaman que Jesucristo es su Salvador. En el nombre de Jesús declaramos, Dios, que tu gloria está aquí. Trayendo, Señor, renovación, trayendo sanidad, trayendo, Señor, nuevas fuerzas, trayendo, Señor, el poder que nos hace indestructibles. Tu poder, Señor, tu victoria, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Gracias, Padre. Gracias, papito. Aleluya. Amén, amén, Amén. amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a compartir en esta hora quizás algo que hemos perdido un poco de visión o de vista, y es que la realidad, ¿cuál es nuestra realidad? ¿Quiénes somos? Somos hijos de Dios, amén. Somos salvos por nuestra fe en Jesucristo, amén. Todo es verdad. Pero hay algo que quizás no lo tenemos muy establecido, o tantas situaciones que se están viviendo, y más ahora en estos tiempos finales, que todo ese mover de este mundo de tiniebla y de oscuridad esté moviendo toda la tierra, como dice en Isaías 60.
está moviéndose de tal manera que está trayendo una opresión poderosa del enemigo que aún alcanza a los hijos de Dios y los hace sentir débiles, los hace sentir disminuidos, sus fuerzas han decaído, como que sus músculos ya espirituales no dan más. Y estamos viviendo pues circunstancias difíciles, si se quiere, entre comillas, porque no hemos perdido y nos hemos descuidado de reconocer que el que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo. Lo declaramos, pero no lo experimentamos. Y entonces el Señor quiere en esta hora compartir y darnos esa seguridad de que somos indestructibles. Amén. No hay nada ni nadie que pueda destruir a los verdaderos hijos de Dios. Amén. Aleluya. Aquellos que realmente tienen esa identidad, aquellos que saben y reconocen y aceptan que son hijos de Dios y viven en esa condición de obediencia, de sujeción, de fidelidad a Dios, a su palabra. Que el Espíritu Santo es el que gobierna sus vidas y los está conduciendo y guiando, y en esa dirección ellos caminan. Y eso somos nosotros y todos aquellos que creemos. Amén. Amén. Entonces, el Espíritu Santo nos tiene que llevar ahora a esa condición, hacernos ver y hacernos sentir. No solo ver, sino sentir. Tenemos que experimentarlo, vivirlo el día a día, que somos indestructibles, que Dios está trayendo una renovación de nuestras fuerzas en este tiempo. Amén. Estamos, si se quiere, hemos estado encerrados tanto tiempo en este sistema del mundo que vino y comenzó a oprimir, pero Dios siempre lo va a llevar y a conducir para bien a aquellos que lo amamos. Amén. Y eso es lo que va justamente a generar y va a desatar que nuestras fuerzas sean renovadas, que nuestra confianza, nuestra seguridad en nuestro Padre sea firme y perseverante hasta el fin. Amén. Que somos indestructibles. El diablo cree que nos puede destruir, que puede destruir a los hijos de Dios, que puede destruir la iglesia, mas en el nombre de Jesús Amén. nosotros declaramos que eso es imposible. Aleluya. Es imposible. Amén, porque ese enemigo está vencido ya. Amén. Está derrotado completamente. Y entonces alguien que está derrotado y vencido no puede ir contra aquellos que lo vencieron. Aleluya. Amén. Nosotros hemos vencido por medio de Jesucristo. Jesús es el que venció una vez y para siempre. Y su victoria es nuestra victoria. Amén. Aleluya. Y en esa dirección tenemos que caminar. Su fuerza es nuestra fuerza. El Espíritu Santo nos da la seguridad y la confianza de que somos de Él, que le pertenecemos y que no hay enemigo que pueda levantarse contra los hijos de Dios. Amén. Porque Gloria a Dios. el Señor va delante de nosotros. Amén. Amén. Y el Señor nos ha dado las herramientas, nos ha dado todo lo necesario. Entonces, así como nos cansamos, nos debilitamos nuestro cuerpo muchas veces de hacer muchas cosas o de tanta tensión, de tanta preocupación, de tantas situaciones que tenemos ahí, viene la opresión por ahí. Entonces nuestras fuerzas se cansan, nuestros músculos se desgastan, se debilitan, disminuye nuestra fuerza. Es un asunto que experimentamos todos los seres humanos en lo natural, sí, pero nosotros y nos cansamos, y aún el más fuerte también igualmente se cansa. Por más que se sienta que tiene mucha fuerza, pero vaya un momento en que se desgasta toda su fuerza y se queda pues disminuido totalmente. Lo mismo que sucede también en nuestro cuerpo, también ocurre en nuestra alma, en nuestro espíritu. Es decir, que desmayamos, nos agotamos en tan importantes áreas de nuestra vida. Entonces tenemos que estar conscientes de que estamos débiles muchas veces en nuestra alma y en nuestro espíritu, y que la Biblia dice que la fuerza dada por el Padre omnipotente, por nuestro Dios, es el poder que nos impulsa para seguir. Entonces tenemos que recibir de Él, necesitamos estar conectados a Él, enchufados en Él, unidos en Él, para que esa fuerza, ese poder de nuestro Padre se manifieste y nos renueve, y nos renueve, y nos renueve, y esas fuerzas que se fueron sigan nuevamente levantando y levantando, porque esa es la condición que nos da de ser indestructibles. Amén. Aprendiendo y esforzando a ser fuertes, día a día, por medio de nuestro Padre. Si hay decaimiento, pero descubrimos que en el Señor esto es inagotable, o sea, en Él viene una fortaleza inagotable. ¿Cuántas veces nosotros hemos experimentado eso? Que nos hemos sentido cabizbajos, meditabundos,
a veces sin nada, sin saber ya qué hacer. Y en eso la palabra nos trae la revelación de quiénes somos, de esa fuerza, ese manantial de poder que es la palabra, comienza a fluir y nuestro Padre comienza a enviar todo lo que necesitamos. Nuestras fuerzas comienzan a ser restauradas, comienzan a ser renovadas y nuevamente estamos listos. Pero muchas veces eso viene a través de pruebas, de circunstancias difíciles, donde ya no tenemos nada que hacer, ya no podemos hacer nada y lo único que nos queda es levantar la mirada, buscarlo a Él. Y eso pasa porque justamente quitamos la mirada de Él. Y Dios tiene que usar esas circunstancias, esas situaciones, para que podamos descubrir o redescubrir quiénes somos y de dónde viene nuestra fuerza. Amén. Entonces, el Señor es una fuerza y única e indescriptible, no se puede explicar, es sobrenatural. No podemos decir de dónde salen nuestras fuerzas nuevamente para levantarnos y activarnos a hacer su voluntad. Aleluya. Amén. Entonces necesitamos estar fuertes y tomar la armadura que Dios nos ha dado para continuar en la lucha y la batalla. Es verdad que la guerra ya está ganada. Amén. Pero necesitamos enfrentar las batallas del día a día para disfrutar la victoria final. Amén. Es como un equipo de fútbol que es una selección campeona mundial y va a jugar contra el último de la tabla del peor país, donde no saben jugar ni nada de nada, y le ponen la pelota y los ponen a los 11 y le dicen ahora ustedes se enfrenten. Así es nuestra condición. Nuestra condición es como esa selección campeona mundial y el enemigo es como ese otro. Debilitado, sin fuerza, pero sí muy habladores. Su arma es querer poner miedo, querer crear zozobra y poniendo pues estrategias que no son limpias y lo único que comienzan es a golpear, más mayores el que esté nosotros. Y tenemos la táctica y la estrategia del reino de Dios que es infalible y que siempre nos lleva a victoria. Amén. Entonces necesitamos librar las batallas para disfrutar la victoria de la guerra que ya se dio. Aleluya. Y eso nos va llevando pues a ir fortaleciéndonos igualmente y en la confianza y en la seguridad de quienes somos. Aleluya. Y vamos a ver primeramente entonces en Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 12. Es lo primero que tenemos que tener claro. Amén. Ahí donde estás, declara: yo soy indestructible. No hay poder en este mundo, en las tinieblas, en la oscuridad, de ningún enemigo que pueda destruirme. Soy indestructible. Porque aquel que vive y reina por los siglos de los siglos está en mí. Él es indestructible. Y yo en él. Y él en mí. Somos indestructibles. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dice entonces en el versículo 10 al 12. ¿Puedes leer tú, Cucha? A ver, en voz alta y fuerte y clara. Amén. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aleluya. Entonces ahí está declarando el Señor, el Espíritu Santo nos está dando revelación, ¿no? De contra quién es nuestras batallas, contra quién es nuestra lucha, y que tenemos pues nuestras armas poderosas en este mundo, para vencer todo esto. Pero dice en la nueva versión, nueva traducción viviente, y se los voy a leer también.
una palabra fiel, versículo 10, sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Dice el Señor que tenemos que ser fuertes en Él y en su poder. O sea, no es que nos esforcemos por nosotros mismos en nuestra propia fuerza, sino la fuerza de Él está en nosotros. Aleluya. Amén. Y tenemos que apropiarnos, ser fuertes en Él y en su poder. Dice, pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. La armadura de Dios tiene que estar puesta, colocada todo el tiempo en nosotros. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso. No es la persona, no es el que se te enfrenta, el que se te pone delante, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Entonces ahí el Señor nos está dando revelación. ¿Dónde está nuestro enemigo? ¿Quién es nuestro enemigo? ¿Y cómo opera nuestro enemigo? Pero también nos dice que nos vistamos de toda la armadura de Dios para estar firmes y poder vencer y resistir. Amén. O sea, estamos con todo. Y esta guerra tenemos que estar conscientes también de que ha sido ganada. Amén. Amén. No vamos a ir a ganar una guerra. Esta guerra ya fue ganada. Aleluya. Sino vamos a tomar posesión de ella. Vamos a glorificar a nuestro Dios y vamos a ser bendecidos por ello. Israel, el Señor le dijo, anda a la tierra que yo te prometo, que yo te entrego, donde fluye leche y miel. O sea, Dios le entregó la tierra, pero ellos todavía no la tenían. Tenían que ir y poseerla. ¿Y cómo? Librando batallas, conquistando territorios, enfrentando a los enemigos. Igualmente es la vida de la iglesia, de nosotros como hijos de Dios en este tiempo y siempre. Estamos viviendo las batallas del día a día por una guerra que ya fue ganada, para apropiarnos de esa guerra y esa victoria de esa guerra ganada. ¿Amén? Entonces necesitamos librar las batallas. ¿Por qué? Porque en la medida que vamos enfrentando y librando, vamos siendo fortalecidos, vamos siendo edificados, vamos recibiendo la bendición de nuestro Dios. Dice, cada día parece que nos preparamos para enfrentar una guerra, cada día. No es de aquí sabe Dios hasta cuándo, no. Cada día tenemos que estar preparados para enfrentar las batallas del día a día. Muchas veces nos sentimos desarmados o con problemas, nos agobian las granadas del enemigo de la frustración y nos sentimos abatidos debido a los golpes del rechazo. Amén. Problemas en la casa, en el trabajo, en la universidad o en los estudios, en la escuela. Estamos en guerra, estamos en una guerra o en el conflicto que es lo mismo, donde hay heridos y sobrevivientes. ¿No? En toda guerra, en toda batalla siempre va a haber heridos, va a haber sobrevivientes. Pero la pregunta es, ¿cómo enfrentamos los combates a diario? ¿En qué situación, en qué condición? Cuando vamos en esa condición débiles, cansados, debilitados completamente. ¿Por qué? Porque estamos separados de la fuente que nos da la fuerza y su poder, nuestro Dios y Señor. Amén. De Él proviene todo lo que necesitamos y lo que nos va a dar esas victorias de cada día. De esa armadura de Dios. No dice que se pongan su armadura y vayan ustedes a vestidos de toda la armadura de Dios. Es lo que Él nos ha dado, nos ha equipado para poder caminar de victoria en victoria y poder tener la seguridad y la certeza que somos indestructibles. Aleluya. Amén. Amén. Porque ¿quién puede destruir a nuestro Dios? Nadie. ¿Quién me puede responder a eso? Nadie. Nadie puede destruir ni nada lo puede destruir. Él es indestructible, es todopoderoso. No es solo poderoso, es todopoderoso. Aleluya. Y Él está con nosotros, en nosotros y va con nosotros a todo lugar donde nosotros estamos unidos con Él. La Biblia nos brinda una respuesta a nuestra preocupación. La Biblia siempre, la palabra de Dios, nos va a dar la dirección, la respuesta
que necesitamos en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en todo nuestro ser. Una solución basada en la coraza que nos protege, amén, que protege nuestra vida. La guerra se presenta siempre, siempre va a haber, pero la armadura de Dios nos resguardará en el día a día, en el día más oscuro que pueda haber, en lo más recio de la pelea. La armadura de Dios va con nosotros y en nosotros y nos hace indestructibles. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Cada parte de la armadura que nos provee el Señor está llena de poder y herramientas para soportar hasta el final, cuando haya acabado todo. Estamos a la postre de los tiempos ya de que esto termine, que todo termine. Estamos viendo los tiempos finales. Entonces, con mayor razón, el Señor ahora nos demanda y nos exhorta a que tenemos que estar vestidos de toda la armadura de Dios, y que podamos reconocer y tener la certeza y la confianza que somos indestructibles. Aleluya. Amén. ¿En qué sentido indestructibles? En esta tierra, en las batallas del día a día, pero también indestructibles porque así el enemigo nos pueda tocar y podamos caer en el campo de batalla, mas nuestra vida es del Señor y está en sus manos, y nada ni nadie arrebatará nuestra vida de Él. Nuestra alma le pertenece y somos de Él. Amén. Amén. Entonces somos indestructibles, ahora o después, siempre lo seremos. Aleluya. Mientras perseveramos y nos mantenemos firmes en el propósito y en la verdad de nuestro Padre Celestial. Primero vamos a fijarnos en la idea que debemos tener clara antes de saber más de la armadura. Amén. ¿Cuál es lo primero que debemos saber? Reconocer que la lucha no es contra esposa, contra nuestro vecino, nuestra suegra, nuestros hijos, nuestros familiares, sabe Dios. Nosotros hemos tenido experiencias de ese tipo, ¿sí o no? Todos en algún momento hemos tenido algún roce o alguna situaciones que hemos vivido que nos ha incomodado o que nos ha hecho reaccionar también de mala manera. Y entonces, ¿por qué? Porque estamos fijados en lo natural, en la persona. Este es así, es asá, es lo de tantas cosas. Pero nosotros no podemos estar en esa condición cuando sabemos quiénes somos y quién está delante de nosotros. Somos seres sobrenaturales, tenemos una nueva vida. Amén. En Cristo Jesús somos Él en nosotros y nosotros en Él. La vida de Él está en nosotros. Y el Espíritu Santo nos da la capacidad de discernir y de darnos cuenta y descubrir las obras del enemigo delante de nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y vemos en la vida de Jesús mismo cuántas veces el diablo se presentó a través de personas, de vida, de seres humanos. Pero Jesús discernía y decía qué espíritus eran los que estaban en cada uno. Y Jesús fue a la cruz y murió. Pero Él venció a la muerte y resucitó. Aleluya. ¿Por qué? Porque es indestructible. Gloria a Dios. Y así igualmente es nuestra condición. Podemos ahora enfrentar al enemigo y no debemos temer y enfrentar las situaciones. No temer a la muerte natural que se pueda presentar, porque somos indestructibles. Nuestra alma, nuestro espíritu es indestructible en las manos de Dios. Amén. Y eso nos va a llevar siempre a una condición de vida eterna para siempre con Él. Gloria a Dios. ¿No? Como decía Pablo, el morir es ganancia. Aleluya. Así que somos de Él para siempre. Y eso nos hace indestructibles. Aleluya. Mientras somos de Él y estamos en las manos de Él. Pero aquellos que no lo conocen, que no lo han recibido a Jesús como el Señor y Salvador en su vida, son destructibles. Lamentablemente su vida es pasajera. Va a terminar en esta tierra y terminará para siempre. Irán a ese lugar que está reservado por su resistencia, por su incredulidad, por tantas cosas, que prefieren seguirlas antes que buscar y seguir la verdad. Y esa verdad que nos hace verdaderamente libres, Jesucristo el Señor. Aleluya. Amén. Entonces Dios nos da la autoridad para desenmascarar el verdadero adversario, pero también piensen que hay un enemigo detrás de todo, y el arma que está usando en este tiempo, hoy, es el COVID-19, queriendo destruir no solo a uno de ustedes, sino al matrimonio, la familia, que representa la unidad, es decir, está infiltrándose en las vidas y en las casas también de los hijos de Dios.
pero nosotros tenemos la autoridad para echarlo fuera. Aleluya. La sangre de Jesús está sobre tu vida, sobre mi vida. Y la sangre de Jesús, cuando tenemos esa seguridad, es la que nos hace indestructibles también. Es la que guarda los linderos o los dinteles de la puerta de nuestra vida interior, de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestro espíritu. Nos cubre y nos guarda, y la muerte no puede entrar. Amén. Ese espíritu de muerte que se está moviendo en este tiempo, el COVID-19, no podrá tocar. Aleluya. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Entonces, tenemos que estar firmes en eso. Dios nos da la autoridad para desenmascarar al verdadero adversario. Repréndelo en el nombre de Jesús. Amén. Repréndelo. Esa es la autoridad que tenemos. Eso es lo que nos da la seguridad, nos hace indestructibles en saber reprender y actuar contra el enemigo en el poder y en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo el Señor. Aleluya, porque ese nombre hace estremecer el infierno y a los mismos demonios y a Satanás. La contienda se convertirá primero en un momento de tregua y de paz absoluta. Así va a ser. El enemigo va a quedar estático. Deja que esa batalla la pelee Dios, deja que Él sea el que libre la batalla. Y aquel oponente, entrégaselo al Todopoderoso. Señor, nosotros acá teníamos problemas con unos vecinos. Problemas increíbles, de la nada, cuando llegamos a vivir acá. Y yo le decía, el diablo se está moviendo. Mi esposa igual. El diablo está queriéndonos fastidiar. ¿No? Pero no era la señora esta, pero sí tenía un demonio metido ahí fuerte. Y comenzamos a orar, Señor, bendice a esa persona, libérala, Señor, obra tú en ella, que el Señor, entregárselo al Señor, y el Dios Todopoderoso se va a encargar. Y al final su actitud fue cambiando, sigue con sus cosas ahí todavía, pero su actitud ya no es la de violencia en sí, ya como que hay algo que la frena o hay algo que la retiene, y eso es el poder de Dios que va con nosotros. Amén. La presencia de Él está delante, y el enemigo cuando ve al león de Judá tiembla. Así que ten la seguridad que el león de Judá va contigo, va conmigo, va delante de nosotros. Amén. Y eso nos da la condición de indestructibles. Aleluya. Gloria a Dios. Declara ahí donde estás, soy indestructible. Soy indestructible. Por el poder del Espíritu de Dios. Por el poder del Espíritu por la de victoria Dios. de Jesús. Por la victoria de Jesús. Y porque soy hijo de Dios. Y porque soy hija de Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre así de es. Jesús. Amén. Así es. Y si tienes personas a tu lado, dile, soy indestructible. Soy indestructible. Y tú también. Y tú también. Pero si hay personas que aún no conocen al Señor, contigo, dile, soy indestructible. Puedes tú también ser indestructible. Acepta a Jesús. Amén. Y dice entonces, tenemos que entregárselo al Señor. Recuerda que cualquier pugna o disputa ha sido ya vencida por Jesús para nosotros. Amén. Jesús ya venció completamente. Amén. Su victoria ha sido total. Gloria a Dios. ¿No? Amén. Es la catástrofe más grande que ha sufrido el infierno. Fue la victoria de Jesús en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Y que esa victoria en la cruz ahora nos pertenece también. Amén. Y el que venció está en nosotros y está con nosotros. Aleluya. Aleluya. Entonces, como dice la palabra, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Porque si el indestructible está conmigo, ¿quién me va a poder destruir? Nadie. Amén. Aleluya. Y vamos a leer unos pasajes para comprobar y para que esto se afirme en nuestro corazón. Amén. En Primera de Juan 4:4. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. Así dice el Señor. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén. Ahí está la palabra. Y es el Señor hablando por su Espíritu. Y Él nos dice, en la Nueva Traducción Viviente también lo vamos a leer en la Reina Valera y en la Nueva Traducción Viviente.
Dice, pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. ¿A quién le perteneces? Adiós. A Dios. Pero, ¿quiénes son los que le pertenecen? Aquellos que son hijos. Dice, ya lograron la victoria sobre esas promesas, sobre esas personas, perdón, porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. Aleluya. Más claro que el agua no puede ser, porque esta agua es el agua pura que viene de Dios. Y nos dice, ya lograron la victoria. No dice que la vamos a lograr. Nosotros vamos seguros de que esa victoria, esa batalla ya está ganada. Amén. Entonces ya vamos disfrutando la victoria, pero hay que enfrentarla, hay que apropiarse. Amén. No hay que esconderse, no hay que amilanarse, no hay que temorizarse, porque el Señor nos dice igualmente acá, porque el Espíritu que vive en ustedes, en ti, en mí, en todos los que hemos sido alcanzados la salvación y por la fe en Jesucristo nuestro Señor, y lo hemos confesado y lo reconocemos así, es más poderoso que el Espíritu que vive en el mundo. Es más, decláralo, el Espíritu que vive en mí El espíritu que vive en mí es más poderoso es más poderoso que el Espíritu que el espíritu que vive en el mundo. que vive en el mundo. Y acá el Espíritu primero, donde dice, porque el Espíritu que vive en mí, habla en mayúscula, está hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que vive en mí, amén, es más poderoso que el Espíritu que vive en el mundo. Y en 1 Juan también, no, perdón, en Juan capítulo 1, Juan capítulo 1, Juan capítulo 1, versículos 12 al 14. Así dice el Señor. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gloria a Dios. Entonces ahí también, ¿cuál es la condición entonces? ¿Cuál es la condición? En la Nueva Traducción Viviente dice, pero a todos los que creyeron en Él. Está hablando de creer, de fe, de convicción. Uno, para creer en alguien o en algo, necesita estar seguro. Si no, no puedes creer. Dice, al que creyeron en Él y lo recibes, ¿no? Y lo recibieron. Yo lo recibo porque creo. Yo abro mi corazón porque todo lo que Él me dice es. Les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Entonces, en ese momento que yo abro mi corazón, creo en Él, en Jesús, y lo recibo, le pido, entra a mi vida, entra a mi corazón, ahora en mí, me da derecho de llegar a ser hijo de Dios. Es decir, soy sacado de esa vida de pecado, de condenación y muerte eterna, ahora a ser hijo de Dios para una nueva vida, un nuevo nacimiento y una vida eterna, y paso de la condición de destructible a la condición de indestructible. Amén. Amén. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico, no nacemos mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, ¿no? A veces hay muchos que son cristianos o dicen ser cristianos, pero ha sido de un momento emocional simplemente. No ha sido porque creyeron y lo recibieron realmente, sino se emocionaron y se sintieron así medio motivados más que nada, pero a la hora de la hora no dejaron de ser lo que era antes. Porque cuando Jesús entra a nuestra vida, hay un cambio, hay una transformación, comienza un proceso, una metamorfosis dentro de nuestro ser interior, que se tiene que ir revelando hacia afuera. El hombre interior comienza a ser transformado a la imagen y semejanza de aquel que ha tomado ahora posesión, y aquel que venció, y por eso nos vamos revelando en esa condición de indestructible, porque el indestructible está en nosotros. Dice entonces, sino por medio de un nacimiento,
que proviene de Dios. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. La palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Entonces la palabra de Dios no solamente son las letras, sino necesitamos alimentarnos de ella porque la vida de Él se va estableciendo con más poder y más certidumbre en nosotros. Amén. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Aleluya. Entonces, lleno de amor inagotable, ese amor está en nosotros ahora. El amor que fluye de nosotros tiene que ser inagotable, no se debe acabar. Es incondicional. Es un amor que está presente siempre. Y ahora eso no quiere decir que el amor incondicional, ese amor inagotable, se hace cómplice también a veces de los errores o de los pecados. No. Sino ese amor inagotable se mueve de tal manera que va a ir fluyendo y va a ir, nos da la capacidad de corregirnos cuando reconocemos nuestros errores y de corregir o hablar o aconsejar o exhortar a nuestros hermanos. Amén. Y fidelidad. Fidelidad en amor, en no fallarle, en perseverar, en confiar en la palabra de Dios, que es viva, y que todo lo que ella dice y todo lo que Él dice en ella es y será. Amén. Amén. Y que si Él me dice que debo, la fidelidad tiene que ser probada. Esa fidelidad Dios nos ha dado instrumentos, medios para que sea probada. ¿Cuánto le creemos? ¿Solamente cuando nos conviene o en todo? Hay una porción difícil para los cristianos muchas veces, el dar. Aceptamos que Él nos dio todo y lo recibimos, pero ¿qué damos nosotros a cambio? Tenemos que dar todo igualmente para que ese poder de Dios sea revelado y manifestado. Amén. Así como Él se dio hasta el final, nosotros igualmente tenemos que dar hasta el final, en todo sentido. Ser fieles a Dios en todo, en el dar sobre todo. Y dice en Juan capítulo 15 también que debemos de permanecer en Él. Así que, y Él va a permanecer en nosotros. Juan capítulo 15, versículos 4 y 5. Sí. 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Amén. Entonces, es importante que entendamos que lo que nos afirma nuestra condición de indestructibles que somos es la permanencia en Él y Él en nosotros. Es decir, el estar unidos y ser uno con Él. ¿Cómo? Conforme lo que la palabra nos enseña y nos dice. Cuando nosotros vivimos confiadamente en lo que la palabra nos instruye, nos enseña, y el Espíritu lo va revelando a nuestro espíritu, y nosotros caminamos en esa dirección, es lo que nos va haciendo cada vez más a Él y Él en nosotros. Está siendo formado, está en la mano del alfarero trabajando y moldeando la vida de su Hijo en nosotros, lo cual nos da la condición de ser hijos también. Es permanecer. Amén. En la Nueva Traducción Viviente dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid. Hace un paralelo entre él y la vid.
Ustedes son las ramas, nosotros hemos sido injertados ahora en la vid. Entonces ya no somos lo que éramos antes, ahora somos parte de la vid. Estamos unidos a la vid. Amén. Entonces ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Entonces es ahí justamente el permanecer en Él, el estar unidos en Él, que todo el poder, toda la identidad de Él se transfiere a las ramas en las cuales somos ahora nosotros, y ese poder se manifiesta, y así como la vid es indestructible, las ramas también. Dice que tenemos que dar fruto de eso. ¿Cuál es el fruto? Que sea revelado, que produjamos más frutos para Él también, que nuestra vida dé testimonio de que tenemos la certeza y la seguridad, que no hay enemigo que pueda vencer, que no hay enemigo que tenemos que temblar, que a todo el enemigo que se presente delante, en el nombre de Jesús, lo declaramos vencido ya, porque Jesús venció. Y lo que Él es está en nosotros y nosotros en Él. Entonces su victoria es nuestra victoria. La guerra está ganada y somos indestructibles por medio de Él. Sí, no, pero en el 6 y en el 7 dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quisiereis y os será hecho. Amén. La importancia entonces de permanecer. Si no, esa rama se seca. Y el permanecer está hablando que tenemos que estar introducidos todo el tiempo en Él, a través de la palabra, meditar en la palabra, sumergirnos en la palabra, porque la palabra es Él. El verbo se hizo carne. Amén. Y en la medida que nosotros vamos entrando, Él se va haciendo carne, vida en nosotros. Amén. Él va fluyendo por el Espíritu va transformando todo nuestro ser interior a la imagen y semejanza de Cristo Jesús, el indestructible, y por medio de Él somos indestructibles también. Aleluya. Amén. Amén. Confiamos que esta palabra haya sido de bendición. La próxima semana vamos a seguir con los temas de ser indestructibles. Amén. Y la próxima semana vamos a ver sobre el poder de la verdad. La verdad que es Jesús. La verdad que nos ha hecho libres. La verdad que proviene del verdadero. Así que los voy animando desde ahora. Y le damos gracias a Dios porque podemos compartir en este tiempo y podemos recibir de parte de Él lo que se necesita. Así que iglesia, amados hijos, hijas espirituales de aceite fresco, no teman, no desmayen. Esta semana que viene ya van a levantar, dice la cuarentena, al menos en Lima, también, una de las ciudades. Va a haber una locura. El enemigo se va a mover con mucha fuerza. Pero nosotros, que somos el poder de Dios en esta tierra, la iglesia del Señor, tenemos la autoridad y tenemos la capacidad en el nombre de Jesús de reprender y resistir todo aquello, de aquello que ya está vencido. Así que estemos orando siempre por eso. Amén. Guardando y siendo fieles hasta el final. Seamos fieles con Dios. Demos a Dios lo que es de Dios. Obedezcamos. Que esa vida de la vid se revele en nosotros las ramas. Amén. Para estar siempre llenos de vida, llenos de poder, llenos de autoridad, que proviene de Él. Aleluya. Y aquellas personas que están librando batallas en sus propias fuerzas, porque no han descubierto o no sabían que hay un poder que vence todo eso.
y que trae gracia, trae amor, trae paz, sosiego, y que se llama Jesucristo. Aleluya. Yo te pido en esta hora que Sí, sí. no deseches esta oportunidad de Dios para tu vida, así como la tuvimos nosotros un día, y la aceptamos y reconocimos y creímos, y lo cual nos llevó a ser ahora a la condición de hijos de Dios, como hemos leído en Juan capítulo 1, versículos 12 al 14. El Verbo se hizo carne, el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, para eso. Él pagó el precio por ti, por mí, por cada uno de nosotros. Pero es necesario que creas, es importante que creas en lo que Él alcanzó y logró, y que Él venció a la muerte para que tú puedas vivir por medio de Él. Ahí donde estás, solamente te ruego y que te pido que hagas esta oración de fe conmigo. Yo te voy a guiar simplemente. Pero aquellos que están escuchando y están acompañando a nuestros hijos espirituales, hermanos, hermanas, hijos de Dios, que hagan esta oración con nosotros. Amén. En voz alta y donde estás, solamente creyendo, como te decía, conforme dice, y vas a leer en una Biblia, busca una Biblia, o si tienes Biblia, en Juan capítulo 1, versículos del 12 al 14, igualmente después pasas al 3, capítulo 3, versículos 16 y 17. Y vas a hacer esta oración conmigo de fe. Amén. Amado Dios y Padre, en el nombre de Jesús, En el nombre de Jesús. yo te doy gracias por tu amor. Yo te doy gracias por Gracias porque tú me has mostrado en este día tu verdad. Y tu verdad tu verdad. es vida. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús Te pido en el nombre de Jesús que esa vida sea engendrada en mí, que esa vida nueva, por medio de Jesús. Yo acepto Lo acepto a Jesús a Jesús y su obra en la cruz y su obra en la cruz como mi Señor como mi y mi Señor Salvador. y mi Salvador. Yo declaro Yo declaro que a partir de este que a momento partir de este momento hay un nuevo hay un nacimiento nuevo nacimiento en mí en mí por tu Espíritu por tu Espíritu y que paso y que paso a ser a ser hijo, hija de Dios. hijo, hija de Dios. Gracias Gracias por tu amor eterno y que a partir de este momento que a partir de tu Santo Espíritu tu Santo Espíritu hace morada en mí se morará en mí. y Él me va a conducir Él me va a conducir a la revelación, a la revelación, al alimento al alimento de tu palabra para que yo para que yo crezca y llegue a ser llegue a ser ese hombre, esa mujer de Dios esa mujer de Dios completamente completamente indestructible indestructible para la eternidad para la eternidad contigo. contigo. En el nombre de En el Jesús, nombre de Jesús, yo declaro entonces yo declaro que soy que soy vencedor, vencedor, vencedora, vencedor para la gloria y honra para la gloria y de Dios honra Padre, de Dios Padre, por medio de Jesucristo. por medio de Jesucristo. Ahora, Ahora, mi Señor y Salvador. mi Señor y Salvador. Amén. 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 Padre, yo bendigo la vida de Oh, tus, sí, de tus Señor. hijos ahora, que han pasado de muerte a vida, Sí, Señor. que han aceptado a Jesús como el Señor y Salvador de sus vidas, que han abierto su corazón, que tu Santo Espíritu ahora tome todo el control y el lugar en su ser, que toda maldición que había sobre sus vidas de muerte y condenación caen ahora, Caen ahora. no son parte ya de ellos, No son parte. y que es la vida nueva Que es la vida en nueva Jesucristo de Jesucristo. la que comienza a reinar y a gobernar todo su ser, Todo ser para salvación para salvación y para vida eterna, y para vida eterna. para que sean hombres y mujeres indestructibles, llenos y revestidos de toda tu armadura, de toda tu y armadura. que crezcan, Señor, Que crezcan, y maduren Señor, maduren como verdaderos, como verdaderos, auténticos auténticos soldados, guerreros de tu reino, porque esos somos tus porque hijos, esos somos tus hijos. para la gloria tuya, Para la gloria en tuya. el nombre de En el Jesús. nombre de Jesús. Gracias. Gracias. Amén. 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 Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Terminamos este tiempo con una adoración que nos muestra el Señor su gloria, nos muestra su presencia, su majestad, ahí donde están. Cierra tus ojos antes de retirarnos. Recuerden que no estamos alejados, pero no estamos separados. Estamos unidos por el Espíritu de Dios.
y que muy pronto estaremos nuevamente alabando y adorando a nuestro Dios de forma presencial, unidos por el amor y por la gloria del Espíritu y la presencia del Espíritu Santo que siempre nos va a conducir al Hijo. La paz de Dios comienza a reinar y a gobernar su ser. Su gloria se derrame por completo, que inunde y que llene, y comiences a verla ahora. La hermosura de su rostro, su presencia, completamente. Aleluya. Aleluya. Glorifiquemos a Dios con esta fidelidad, así como bendecimos y Dios bendice a los que están fielmente diezmando, ofrendando, sembrando para el reino, lo cual nos va fortaleciendo cada vez más también. Que alegre el corazón de nuestro Padre. Familias fuertes, victoriosas, indestructibles, en el nombre bendito y precioso de Jesús, y sobre las cuales reposa la gloria de Dios. Hombres que están cumpliendo el llamado de reyes y sacerdotes de sus hogares, trayendo el reino sobre su casa, sobre su esposa, sus hijos, siendo prósperos por el Espíritu de Dios en sus trabajos y en todo lo que hacen. Que donde posan la planta de sus pies ese lugar es bendecido, porque hay un manto divino de protección sobre sus vidas, porque Dios honra al que le honra, Dios bendice al que le cree y le obedece. Así como Dios dio a su Hijo amado lo más preciado de su corazón, así igualmente nosotros tenemos que darle lo mejor, la ofrenda de Abel, traerla delante de la presencia de nuestro Dios. Aleluya. El diezmo de Abraham a Melquisedec. Oh, sí, Señor. Y la ventana de los cielos se abrirá, la bendición de Dios vendrá y sobreabundará, los graneros serán llenos, los lagares rebosarán, y la bendición del Altísimo reposará sobre tu hogar. En el nombre de Jesús, así sea. Mantente unido a la vid, y que la vida de la vid fluya en ti. Aleluya. Aleluya. Sí, Señor. Contempla la gloria de tu Dios, que está descendiendo sobre tu vida ahora, que está renovando tus fuerzas, de toda debilidad sale, toda flaqueza, toda duda sale ahora en el nombre de Jesús.
y la voz de Dios comienza a ser audible en tu espíritu, Sí, Señor. y puedes escuchar su dulce presencia, su voz susurrándote, que su poder, su fortaleza está en ti, y Él hace nuevo todo en ti ahora, en el nombre de Jesús. Y te dice: soy indestructible, y así como soy yo, eres tú, porque eres mi hijo, eres mi hija, y tal el Padre son los hijos. Soy el Dios Todopoderoso. Mi poder está en ti, con mi espíritu. Así que apropiate de la victoria de cada día, porque la guerra ya fue ganada. Aleluya, 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 aleluya. Dios me los bendiga. Shalom, Shalom. gracia y paz. Los amamos.